días traders, bienvenidos a nuestro análisis del día de hoy. Soy Juan Alberto Maldonado de Club de Capitales y es un placer compartir con ustedes este video semanal con el análisis de algunos instrumentos que cubrimos a diario en nuestra membresía de Club de Capitales. Quiero invitarlos antes de comenzar este análisis que va a estar interesante porque vamos a cubrir el tema de lo que está pasando en el mundo. Vamos a pasar por el euro, por el Bitcoin, por el S&P y vamos a hacer un análisis de bonos muy interesante. Entonces, antes de comenzar, quiero recomendarles nuestra membresía de Club de Capitales en clubdecapitales.com. Ingresan a la membresía, pueden elegir su membresía oro, platino o diamante, ahí encuentran las características. También tenemos una oferta especial con AvaTrade, donde pueden recibir 12 meses de membresía platino por un depósito de 1.050, 4 meses por un depósito de 350, desde 350 obviamente, su primer depósito, y 2 meses desde $200. Deben abrir su cuenta haciendo clic aquí en este banner donde se abre un PDF con todos los detalles. Listo, entonces, ahora sí traders, vamos a concentrarnos en este análisis de esta semana con ondas de Elliott y ciclos del mercado. En el día de hoy quiero contarles algo que les contaba a mis clientes esta mañana en el video diario, y es lo siguiente: ¿cómo son los ciclos del mercado? Entender esto es la parte más importante en el trading. Los ciclos del mercado funcionan de la siguiente manera. Cuando el precio viene bajando, de repente comienza un proceso de acumulación que es un proceso casi lateral, donde el precio cae y el precio sube, es decir, cae por debajo del low anterior y regresa. Este proceso puede ser una vez, puede ser 2, puede ser 3 veces, puede ser 5 veces. No importa. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando ahí, cuando el precio está haciendo esos lows y rebotando, es que las instituciones están acumulando. Y esto no es algo nuevo. Esto es lo más básico en el análisis técnico en realidad, porque lo veíamos por primera vez descrito con gran precisión por Charles Dow en 1900. Charles Dow, el fundador del Wall Street Journal, junto a Edward Jones, escribió en 1900 una serie de artículos referentes a este tema. Y ese proceso de acumulación institucional se da porque las instituciones no pueden en un solo trade comprar demasiado. Si lo hicieran, mandarían el precio de una vez al objetivo. Entonces ellos distribuyen esas entradas acumulando poco a poco, buscando quién les venda. Ellos están ahí cazando vendedores a ver quién les vende, quién tiene ese instrumento para ellos absorber. Cuando este proceso se completa, lo que vamos a ver es una ruptura de ese patrón. Naturalmente, en términos de ondas de Elliott, nosotros le llamamos onda 1, onda 2, 3, 4, 5. Y después de esas 5 ondas, lo que va a suceder es este mismo patrón, pero en el techo, que se llama distribución, aunque hoy en día se le puede llamar también acumulación en corto, porque antes pues no era posible tomar cortos, ¿no? Entonces solamente era distribución, toma de profits de esto, pero hoy en día pues es más avanzado el sistema donde se pueden tomar cortos. Entonces es distribución de estos profits que compraron en el piso las instituciones, y además se aprovecha para hacer la acumulación en corto, es decir, el opuesto. Entonces usualmente el precio hace esto, comenzamos a ver ahí la primera acumulación, el precio puede subir, puede hacer una segunda acumulación y así, y es un patrón relativamente lateral. Una vez que ese proceso termina, el precio puede, por ejemplo, subir como una onda 2 y fallar esta vez en crear el nuevo alto, romper esto, volver a hacer una prueba, hace las 5 ondas y se repite el proceso. Lo interesante de este patrón es que aunque no siempre se va a mostrar de la misma forma, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, sí pasa y pasa en todos los marcos de tiempo. Entonces para eso vamos a visitar el gráfico diario, puede ser en el euro, y les muestro en dónde estamos en ese ciclo institucional que estamos esperando y para dónde vamos. Entonces, como podemos apreciar, la última zona de acumulación, cuando el precio estaba subiendo, acumulación en corto, fue aquí, ¿cierto? Entonces la idea es que el precio sube y regresa y comienza
a construir esta zona lateral. Listo, ya la comenzamos a ver. Entonces noten que regresa en este caso a esta zona, aquí, ¿cierto? Ya eso es lo que llamamos acumulación. El precio aquí podría subir a ser un nuevo alto, ¿cierto? O simplemente podría ser un retroceso como lo hizo y caer, no hay problema. Sabemos que hasta que no se rompa esta parte baja de la distribución no va a haber algo interesante. Entonces, noten que el precio sube, falla, esta vez no puede crear el alto, mostrando una señal de debilidad. El precio cae con mucha fuerza, rebota en esa zona y rompe. Rompe y regresa a hacer la prueba, ¿sí? En 3 ondas. Y una vez que todo esto es exitoso, es un proceso fantástico, el precio acelera. Y llega hasta este punto. Es decir, que en el euro, este punto es este punto. Sí, es la primera vez que las instituciones toman sus profits y comienzan a comprar. Pero ya sabemos que después de ese primer punto de reversa, el precio necesita hacer otro más aquí. Por lo menos. ¿Cierto? Como lo hizo acá, aquí solo lo hizo una vez. A veces se tarda más, a veces el precio necesita hacer esto y hacerlo los famosos tres lows de acumulación, ¿cierto? Uno ya durante el proceso pues va viendo cómo se desarrolla. Entonces, por ejemplo, una cosa que uno puede hacer aquí es comprar, esa sería entrada agresiva, observar, tomar profits, de pronto apretar stop de una forma, sacar la mitad de la posición, bueno, todo eso, por si acaso viene otro low, entonces uno vuelve a atacar, o otra forma, que es la que yo quiero hacer en este caso, es ver esa onda 1, esperar con Elliott internamente las 3 en contra, y comprar y seguir el movimiento. Entonces esta figura que estamos viendo, que esos son mercados laterales, se repite y se repite y se repite. Entonces vamos a hacerla hoy con el euro, vamos a hacerla con el Bitcoin, vamos a hacerla con el S&P. Entonces noten que ahí estamos. Ahora, si vamos a marcos de tiempo más pequeños, podemos ver cómo el euro pues reacciona. Sabíamos que esto era una trampa gracias, por ejemplo, a esa misma información que nos estaba brindando el gráfico superior, que era la primera acumulación y que el precio necesita bajar a esta zona. Y aquí pues ya vemos 5 ondas de Elliott, ¿cierto? Y el precio puede, ojalá, tenemos que cruzar los dedos, aquí es donde necesitamos cruzar los dedos entre comillas, para que el precio suba aquí y haga un proceso de reacumulación en corto para venderlo aquí. Nosotros no vamos a vender aquí esta ruptura, jamás. Necesitamos un descuento. Entonces el riesgo que estamos teniendo en este momento es perdernos el trade, más no perder capital. Porque si el problema es que el precio acelere aquí y vaya directamente al bajo, en ese caso yo prefiero perderme el trade que intentar forzarlo. ¿Sí? Ya viene la parte de configuración del trade de cómo entrar en él. Entonces en mi caso, lo que yo voy a esperar para poder vender el euro es un movimiento más que rechace esta zona, venderlo y poder entrar en el corto para apuntar al bajo anterior. ¿Cierto? Así de simple. Así que ese es el plan en el euro. Ahora vamos a ver el Bitcoin. El Bitcoin colapsa completamente. En el plan que yo tenía, estaba pensando que este podría ser un proceso de acumulación porque veíamos todas las características. Veíamos cómo aquí el precio rebotaba, cómo las instituciones estaban comprando. Nosotros en nuestra membresía teníamos la primera entrada aquí, fue nuestra compra, y esperábamos una segunda compra justo aquí. Era el plan que teníamos. Creo que en el video anterior semanal en YouTube expliqué esta configuración, ¿cierto? Entonces, uno de los principales objetivos que tenemos en el trading es no perder. Y después miramos cómo ganamos, ¿no? Pero esa es la primera parte. Y para eso, ¿qué tenemos que perder en el punto psicológico? ¿La ambición? No, la ambición es buena, la ambición tenemos que tenerla todos en nuestra vida y en nuestros negocios, ¿no? La avaricia, ¿no? El greedy. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, el precio rebota y uno, si entró aquí o entró aquí, ¿cierto?
el precio alcanza a recorrer. Nosotros como traders pues no somos inversionistas por fortuna, porque los inversionistas ahorita están sufriendo, pero alcanza a recorrer un territorio significativo para por lo menos uno mover su stop a cero, sacar profits parciales o algo. Eso es importante. Y si no lo hizo, pues perdió 1%, ¿cierto? Es decir, que si tiene una cuenta pequeña de $10,000, entonces estamos hablando de 1%, son $100, ¿cierto? En una cuenta. Si tuviera una cuenta más pequeña de $1,000, entonces estaríamos hablando de una pérdida en ese trade que no funciona de $10, ¿cierto? Y listo. Y eso fue todo, 1%. Pero el problema que tienen los inversionistas es que los inversionistas, pues en su gran mayoría, no son analistas técnicos, no revisan el gráfico o no, y ni siquiera saben cómo interpretarlo. Y por ejemplo, el Bitcoin llega a 60,000. Y entonces dicen, oh, eso dicen que puede llegar a 200,000, ¿cierto? Algo así dicen los expertos de Bitcoin, que puede llegar a 200,000. Hay unos que dicen que puede llegar a 1,000,000. Entonces, están 60,000. Entonces puede llegar para arriba. Entonces compran, ¿cierto? Compran en 60,000. O si ustedes vieron el caso del presidente de El Salvador, ¿no? Que compró en 50,000 una cantidad de millones de dólares de provenientes de los impuestos que pagan sus ciudadanos. Entonces, todo eso son inversionistas, porque ellos compran a 60,000, obviamente esperando volverse millonarios, que llegue a 200,000, que llegue al $1,000,000, pero no piensan que puede de pronto caer, que es lo que nosotros hacemos en el trading. Y si esto cae, si ellos dicen, bueno, pero ¿qué pasa si esto cae a 30,000, si esto cae a 20,000? ¿Cierto? ¿Qué pasa? Ellos no tienen un stop, no tienen nada. Entonces, esto se vuelve peligroso porque todos ellos que compraron a 60,000, que compraron a 50,000, pues ya están perdiendo aproximadamente el 50% de su inversión. Y cuando un inversionista pierde el 50% de su capital, es muy difícil recuperarse. Y estas personas que piensan además en este momento, no, pues si ya me aguanté la mitad, no creo que llegue a cero. Entonces pues aguantémonos. Otros sí entran en pánico y lo venden, ¿cierto? Entonces, esa serie de errores eh, de diferentes niveles pues lleva a cometer como esa serie de eventos desafortunados, que no es que la persona tenga mala suerte, no es que la persona tenga una conspiración en contra de ella, esas cosas, simplemente que así funcionan los mercados. Recuerden, el precio sube, hace distribución, bueno, aquí hace acumulación en el piso, hace distribución en el techo, baja hasta cierto nivel, a veces al nivel anterior, a veces más abajo, hace proceso de acumulación, el precio sube y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como traders? Y bueno, como traders vamos a hacer trading durante todo el proceso, comprando, vendiendo, no importa, pero más como inversionistas de largo plazo, si estuviéramos haciendo esto en marcos de tiempo grandes, pues es naturalmente comprar en el descuento. Hay una frase muy famosa de Warren Buffett que dice, hay que comprar cuando hay sangre en las calles, ¿cierto? Entonces ahí es cuando hay que comprar, hay que tener cash disponible para comprar. Entonces hay inversionistas muy inteligentes que lo que hacen es que durante periodos alcistas, pues ya cierran sus trades y pasan todo eso a cash y esperan. Puede que el precio siga subiendo, no les importa, pero cuando caiga, ahí es cuando comienza su proceso de acumulación. Sí, esa es la forma correcta. Y la buena noticia es que estamos ahí en el Bitcoin. El otro tema, que para eso me gustaría que ustedes se registraran en la membresía, porque es algo que hablamos con mucha profundidad acerca del flujo del capital. Hoy hicimos un video bastante detallado del flujo de capital. Es que claramente estamos en una época de riesgo porque el S&P está bajando y el flujo de capital está saliendo disparado al dólar. Es decir, que el Bitcoin no es un instrumento refugio. No lo es. Aquí lo estamos viendo con hechos. El mundo está en riesgo y el Bitcoin sale corriendo para el dólar. Entonces el dólar sigue siendo el rey, ¿cierto? Sigue siendo el rey. Si hay problemas, nos preferimos los dólares que el Bitcoin. En un momento se llegó a pensar
que el Bitcoin estaba siendo un sustituto del oro y que cuando hubiese inflación, cuando hubiese problemas, las personas se iban a resguardar en Bitcoin o en criptomonedas para protegerse de posibles catástrofes económicas. Y no es lo que está pasando. Entonces, claramente el Bitcoin es como una acción, ¿cierto? Un activo de riesgo, como una acción de Apple, como una acción de Twitter, como una acción de Facebook. Es lo que hace el Bitcoin o como una moneda común y corriente. No es ningún elemento de protección. De pronto eso cambia con los años, ¿no? Pero nosotros como traders no vivimos de lo que pueda pasar, sino de lo que está pasando. Y de esa forma reaccionamos. Bueno, entonces vamos a nuestro tema técnico. El punto clave es que este primer rebote, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo esto? Que hay una toma de profits. ¿Cierto? Los que vendieron aquí, los más inteligentes del mercado, los que tenían un análisis eh, eh, fundamental, principalmente porque técnico definitivamente era alcista, pero como un fundamental o demás, y por algo vendieron que tienen que ser las instituciones. Creo que a nadie se le ocurría vender el Bitcoin a estas zonas en términos de prop desk o de comerciales, pero bueno, el precio cae y aquí es toma de profits. Aquí no hay compras nuevas. Cuidado. Esto es toma de profits. ¿Qué puede convertir esto en compras? Que el Bitcoin rechace y cierre por encima de 3. En ese momento, de acuerdo a la teoría DAO, tendríamos nuestra primera confirmación que esto fueron compras. Y que nuestros amigos institucionales están comenzando el proceso de acumulación. Y es ahí donde comenzamos a dibujar nuestros niveles. Porque la idea es que el precio comience a crear una historia de acumulación en el piso. Y si esto funciona exitosamente y la vemos al lado izquierdo, aquí no tenemos que predecirla y la vemos, vamos a ver una onda 1 de Elliott. Y en esa onda 2 es donde vamos a comenzar nuestra compra con el 1% de riesgo. No vamos a perder el 50% como los inversionistas del Bitcoin. ¿Cierto? Lo peor que nos puede pasar es que si tuvimos aquí una pérdida del 1% porque pensamos que iba a subir y no lo hizo, y supongamos que vuelve a pasar acá, pues es un 2% y eso es todo. ¿Cierto? Es protección del capital. Pero aquí tendríamos una reversa de altísima probabilidad en el piso. Ahora, ¿qué puede mostrarse diferente y mostrar que esto solo fue una toma de profits y un reposicionamiento en corto? ¿Qué es lo que está pasando hasta el momento? Velas rojas grandes. Entonces, ¿qué tal que aquí aparezca una vela roja muy grande? Sí, no estoy diciendo que vaya a pasar. Estoy diciendo que si pasa, pues no hay acumulación. ¿Cierto? Y puede pasar. Sí, estamos en este momento a la deriva. Entonces, si pasan un par de velas rojas, ¿qué tal que lleven el precio a 20.000? ¿A 15.000? ¿A 10.000? ¿A 5.000? ¿Puede pasar? Claro que puede pasar. En el momento que veamos el esquema de acumulación es cuando comenzamos a construir una historia diferente. Pero mientras tanto el riesgo es gigantesco. Y aquellos que estén comprando el dip, que compren aquí porque el Bitcoin está bajando, que compraron aquí porque el Bitcoin está bajando, que compraron aquí porque el Bitcoin está a un buen precio, están jugando como un casino. Porque no hay intención institucional. Entonces, ojo con eso. Claro, puede que el Bitcoin en 3 minutos llegue y cree una vela así llega a $100.000. ¿Puede pasar? Claro. ¿Cierto? Pero, y ellos dirán, sí que soy buen trader. ¿Cierto? Sí que soy bueno. Porque yo sabía. No, aquí no se puede saber. Porque no hay actividad institucional. Y si los grandes no están entrando, ¿usted por qué lo va a hacer? S&P, completamente en liquidez bajista. No hay liquidez al alza. El precio está acelerando. Puede ser hoy un lunes negro. No hay acumulación. No, miren esto. Este es un buen ejemplo. Miren, aquí intentaron, ¿no?, frenarlo y frenarlo. Esto es lo mismo que puede pasar hoy con el Bitcoin. Puede pegarse una caída gigante y el S&P ya lo está comenzando a hacer.
¿cierto? Entonces, mucho cuidado, porque si el S&P ya lo está haciendo, el Bitcoin puede pegarse una caída gigantesca, porque miren esa vela. Entonces, lo mismo, hasta no ver una buena acumulación, no vamos a hacer nada. Yo quiero comprar el S&P. Yo compré S&P en el proceso de la pandemia. Yo comencé mi acumulación ustedes pueden revisar esos videos, los tienen ahí en YouTube, aquí. Hasta este punto yo pensaba que el S&P iba a caer y iba a ser un nuevo bajo. Pero cuando hizo una correctiva de Elliott, yo les dije a mis clientes aquí, nos fuimos y ahí yo compré. Es decir, que mi promedio, porque yo he ido acumulando y esta fue mi compra más grande, es de 2.800 puntos. Ustedes pueden ver todo el proceso. Entonces, pues en este caso, no interesa mucho, ¿no? Yo lo que voy a hacer con el S&P en mi acumulación es que voy a dejar un stop protectivo ya de todo el trade alrededor de los 3.800. Y más o menos en promedio, que mi posición es bastante grande, me iría con 1.000 puntos en esta inversión del S&P. Sí, entonces, por lo menos en mi caso, no es grave si el mercado se derrumba. Sería una toma de profits en mi caso. Ahora, si llegamos a ver la acumulación, que va a suceder, pero parece por lo que está pasando en este momento que puede llegar mucho más allá, puede llegar a testear los 4.000 puntos, y eso pasa antes de ejecutar ese nivel de stop que yo tengo en mi estrategia de largo plazo, pues simplemente voy a comenzar mis compras desde aquí, voy a agregar esa posición que afecta un poquito el promedio de entrada, pero está bien para comprar sobre los 4.000 y agregar y subirme en el ciclo alcista de este año, ¿cierto? Pero observando el proceso de acumulación. Traders, y para terminar, sé que ha sido una versión especial el día de hoy, pero lo amerita porque el mercado está bastante peligroso. Vemos el bono, el precio del bono subiendo. Nosotros ya lo veníamos alertando que el bono podía marcar una reversa y ahora todo tiene más sentido. Los traders de bonos son los más inteligentes, ¿no? Y no me refiero a un trader que haga trading de bonos, me refiero al mercado de bonos. Entonces, nosotros aquí tenemos este diagrama. De nuevo, los invito a que se registren a la membresía porque hoy hicimos un análisis con inflación y les expliqué el concepto de estanflación, del riesgo de estanflación que podemos llegar a tener. Y esta semana tenemos la Fed. Entonces hicimos un análisis fundamental bastante interesante que me encantaría que ustedes se registraran en la membresía para verlo. Pero aquí les voy a dar un resumen. Entonces tenemos la tasa de 10 años bajando, tenemos la tasa de 2 años bajando, pero ¿cuál está bajando más rápido? La de 10 años. Y la de 2 años está bajando más lento. Es decir, que si nosotros medimos el spread entre las dos tasas y lo comparamos con lo que teníamos, por ejemplo, aquí en esta zona, entre la línea naranja y la azul, ¿qué está pasando? El spread se está disminuyendo. ¿Y qué pasa entonces si yo creo una curva al restarle al 10 el bono de 2? Me va a crear la curva del bono, que es la línea verde, y está bajista. Y yo les comentaba a mis clientes que este podía ser una reversa porque teníamos 5 ondas de Elliott y que aquí el precio podía ser 3 ondas, rechazar y volver. Pero atención, no lo hizo. Y se está acercando a niveles peligrosos, ya estamos en 0.7. Si la curva llega al 0%, vamos a tener una recesión confirmada en 12 meses. Entonces estamos jugando con fuego. Y si eso pasa, si esta curva se acelera, cuidado con Bitcoin, cuidado con activos de riesgo, cuidado con las acciones. Puede haber un retroceso semanal, puede haber un retroceso mensual de un 20, de un 30% en las acciones, de un 80% en un Bitcoin o algo así. ¿Sí? Entonces entender el escenario fundamental es muy, muy importante.
Bueno, traders, bastante que pensar. Me encantaría tenerlos en la membresía para poderles explicar esto de una forma más detallada. En el video de hoy de los clientes que si ustedes se registran a la membresía pueden acceder porque tienen acceso a todos los videos históricos desde hace, creo que tenemos, esta membresía empezó hace ya 12 años. Yo llevo 12 años publicando los análisis todos los días para los clientes y, y pueden ver todos sus videos históricos. Entonces, tienen dos opciones: la beca AVA Trade o simplemente eligiendo un plan eh, de pago mensual para acceder a los contenidos. Traders, que tengan una excelente semana. Mucho cuidado con estos mercados que están bastante volátiles y peligrosos. Nos veremos muy pronto.